Así que tenemos expertos, exponentes muy bien calificados para hablar sobre la salud de los océanos. Un tema bastante amplio que vamos a intentar en este tiempo tratar de acortar un poco y ver cómo podemos entender un poco más cómo está funcionando esto de los océanos. Y partimos un poco con la contingencia a modo general, y aquí los exponentes me dirán quién quiere partir. Sobre coronavirus y esta pandemia que estamos viviendo aún. ¿Qué efectos causa esta cuarentena, este aislamiento social y por ende esta mayor descontaminación que hemos visto en la salud de los océanos? Un poco general, pero para adentrarnos en este tema. Cedo la palabra. Bueno, yo si queréis os cuento un poco lo que mi percepción como, ¿no?, comunicadora de lo que ha pasado y hacia dónde va. Yo creo que este corto periodo de tiempo en los océanos y en otros ecosistemas, y lo hemos visto en todos los medios de comunicación, ¿no?, como que ha habido un resurgir de la naturaleza, ¿no?, que al separarnos nosotros de la naturaleza, los seres humanos, pues se ha visto cómo la naturaleza es capaz de recuperarse en muy poquito tiempo, ¿no? Por lo menos en lo que se refiere a los ecosistemas en los que podemos estar presentes, ¿no? Pero esta recuperación a mí me da la sensación de que va a ser un visto y no visto, la verdad, porque, y más en el tema de los océanos, es decir, que a nivel de comunicación hubo una primera fase en la que todos los que estábamos confinados, tanto en España muchos países, nos asomábamos y decíamos, fíjate qué explosión de naturaleza y se oyen los pajaritos y por ahí va la comunicación. Después llegó el más un poco de empezar a hablar de la nueva normalidad, de la reconstrucción y aquello que se decía, a ver si aprendemos, a ver si esto tiene un giro, pues se ha visto que volvemos un poco a la rueda de siempre. Y en concreto en el tema de los océanos que comentabas, yo creo que al contrario, va a haber como un resurgir del uso de plásticos, de cosas de basura plástica, que parecía que ya era uno de los temas en cuanto a la divulgación de los temas ambientales relacionados con los océanos, donde sí que parecía que empezaba a haber una conciencia social de empezar a disminuir el uso de plásticos de un solo uso, el usar y tirar y todo esto, y de repente pues parece que hay de momento por lo menos un nuevo boom que esperemos que baje, pero que de momento no es así, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que a nivel de comunicación tendremos que hacer mucho para no perder lo poquito que ya se había conseguido después de muchos años lanzando el mismo asunto, ¿no? Y desde luego, bueno, supongo que los investigadores también tendrán cosas que decir. Para mí esa es la percepción, como que hubo un momento de decir, a ver si de esta aprendemos y ahora pues he vuelto a pensar, pues parece que no aprendemos, o sea que volvemos a caer otra vez en las mismas, ¿no?, en los mismos problemas, en la misma dinámica que traíamos de producir, gastar, consumir, generar basura, generar climático, etcétera, etcétera, no sé. Si queréis, puedo intervenir, lo explico. Yo me gustaría ponerme un poco en contexto, ¿no? Digamos, os explico muy rápidamente una pequeña, muy corta historia. Imaginaos que un señor, que le vamos a llamar Océano, se encuentra mal y se va al médico, ¿no? Y le pregunta al médico, le digo, ¿qué le pasa? ¿Qué síntomas tiene usted? Digo, mira, es que se me ha subido la temperatura. Temperatura más alta, bueno, temperatura más significa que la temperatura ha subido, ¿no? Luego, oye, es que me encuentro muy mal de estómago, algo he comido, qué tóxicos me he engullido. Hombre, usted tiene realmente una intoxicación por tóxicos, ¿no? Luego dice, oye, pues que estoy muy agotado, todos mis recursos se han disminuido. Bueno, usted está realmente enfermo, ¿no? Y encima tengo un estrés tremendo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico del doctor? Es que usted tiene una enfermedad que puede ser una afección vírica, ¿no? Y esto es un poco lo que le está pasando al océano. Y dice, bueno, ¿y qué terapia me puede aplicar? Pues oye, apártese de todo el mundo, tome paracetamol, aléjese de todos los efectos que le han producido a usted esta infección o este estado de malestar, ¿no?
¿realmente esto lo podemos hacer? Mirad, corrí mucho para llegar a esta reunión, gracias a unos compañeros, no me he podido ver a Barcelona. Buceamos hace 3 días en las Islas Medas, después de casi más de 4 meses que no había ido casi nadie. Las Islas Medas es un lugar muy importante para el buceo, turismo, y en Semana Santa van más de 2.000 buceadores por día. Una barbaridad. Y pensaba, a ver, 4 meses, ¿qué verán, no? Justo me ha llamado mi compañero esta mañana, tiene las imágenes, no las tengo aún en este momento, y dice, no ha pasado nada, todo sigue igual. Entonces dice, volvamos al doctor, ¿no? Y el doctor dice a un señor, oiga, usted se encuentra mal porque fuma mucho. Ah, pues para mejorar tiene que dejar de fumar. ¿Pero cuándo tengo que dejar de fumar? Tú, para siempre, porque si no, no se va a curar. ¿Qué es lo que está pasando realmente en los océanos? Que ha habido una serie de trabajos muy interesantes recientemente que se habla que los océanos se pueden recuperar en las próximas décadas. La verdad es que no es así. No hay ninguna enfermedad y el océano desgraciadamente está enfermo, sabemos las causas y si le ponemos el nombre de virus, no va a ser COVID, sino va a ser humanos. Entonces, bueno, sabemos que el océano, como habéis dicho muy bien hace un momentito, está enfermo, los síntomas los tenemos muy claros y evidentes y la terapia es dejarle, por favor, respirar, dejarle que se recupere, que se aísle de ese virus que tanto le afecta. Esto no significa, ni mucho menos, seguir usando y trabajando en el océano, pero sí que ha llegado un momento que el océano necesita de nosotros que le dejemos un poco tranquilo, o incluso, ahí está el paracetamol, que le ayudemos con algún tipo de actividad o actuación a recuperarse. Es mi impresión. Totalmente. Mónica, no sé si tienes algo, o Joaquín. Mónica, que es de Chile, que es un país donde todo tiene Sí, mar en todo el país. Yo también soy de Chile. sí, bueno, apoyando lo que decía acá el doctor, yo igual quería comentarles que igual yo pensaba que con estos meses en los cuales se ha disminuido un montón de actividades, entre comillas, iba a mejorar la calidad o la salud, entre comillas, de los océanos. Lamentablemente, hace muy poco, en un diario importante de Chile, salió esta foto que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a ver si puedo. Espera. Voy a ver si es que me resulta. Si no, yo se las cuento. Compartir pantalla. Compartir. A ver. Quiero saber si la ven. No, ¿Ven a la ver. pantalla? Sí, sí, ahí la vemos. Ya. ¿Qué es lo que tenemos en esta foto? En esta foto, si bien todo lo que se aprecia acá son mascarillas y guantes, lo que más se ha consumido en los últimos 4 meses. Entonces, tenemos una gran cantidad de mascarillas desechables, de guantes desechables, y todo esto está llegando a los océanos. Y esto estuve buscando en internet para ver cuál era si era solo en Chile, si era local o era más generalizado. Lamentablemente, en distintas partes se ha encontrado lo mismo. Esto quiere decir entonces que, creo que algo hice, dejé de compartir o no, no sé. Esto quiere... Sí, dejaste de compartir, sí. Esto quiere decir que hay un problema de mentalidad. O sea, si nosotros queremos apoyar algo o tratar de mejorar algo, tiene que ver mucho con la mentalidad de nosotros. Entonces, llevamos mucho tiempo tirando todo lo que no nos sirve, entre comillas, por el baño. ¿Y cuál es nuestro baño? El mar. Y podemos encontrar de todo. Entonces, claro, hay mucho de los animales y de la fauna idiota que está en los océanos, se ha acostumbrado, entre comillas, a comer todos los desechos que nosotros les hemos generado. Pero aquí el cambio de conciencia tiene que venir de parte de nosotros. O
sea, no podemos no puede ocurrir que podemos encontrar esta cantidad de guantes o de mascarillas simplemente porque lo que se está ocupando. O sea, eso es algo que no, yo me acuerdo que hace tiempo, mucho tiempo atrás, estaba hablando con unos norteamericanos y ellos decían, el problema de la contaminación es la dilución. Mejor que diluirlo en el mar. Entonces, yo creo que la mentalidad es la que hay que mejorar, la mentalidad del ser humano como tal. Entonces, al final, el mar no tiene culpa y nosotros nos aprovechamos de sus recursos, nos aprovechamos de sus capacidades de ilusión y de que muchas veces cuando nosotros tiramos las cosas dejamos de verlas y pensamos que desaparecen. Eso era... Mónica, creo que sigues compartiendo la pantalla, si lo puedes... ¿En serio? Sí, Chuta. o sea, no el power, pero me aparece el... Sí, Vamos a ver. ahí está, Ahí sí. perfecto. Súper. Bueno, y Joaquín es el exponente que nos falta, que si tiene alguna de esta introducción a modo introductorio, la contingencia siempre manda, entonces era un tema que teníamos que tocar del coronavirus. Quizás no me aparece... Bueno, podemos seguir con... Mónica, si nos puedes comentar un poco, ya que ¿No me oyes? Ahí está. Sí, Sí. ahí sí, perdón. Estaba silenciado. A ver, yo creo que son tres temas, efectivamente, que se han comentado. Por un lado, como comentaba Luisa, me parece, pues bueno, los océanos tienen una extraordinaria capacidad de recuperación y entonces yo creo que esto, bueno, hemos de conocerlo porque esto se ha comprobado en muchas emergencias, en muchos accidentes que ha habido de distinto tipo a lo largo de los años. Eh, eh, el virus de la COVID-19 nos ha permitido pues, también efectivamente ver en estos 3-4 meses una recuperación en muchas zonas costeras muy importante. Ha habido estudios de imágenes de este satélite donde se ha visto pues una recuperación muy significativa en la calidad de aguas, en la transparencia del agua, etc. Yo creo que, bueno, por un lado, el primero es la capacidad de recuperación de la naturaleza, que es algo que es esencial y que es importante conocer y conocer los procesos que lo hacen posible, vamos. Y luego yo creo que hay un tema que es un tema ya de responsabilidad individual, que está totalmente relacionado con los plásticos que nos acabáis de mostrar. Y eso a lo que lleva un poco es a plantear la recuperación. Lo que hemos de estar seguros es que la recuperación la planteamos, la recuperación económica, social, etcétera, la hemos de realizar de una manera distinta, por ejemplo, claramente de la que se hizo en la crisis pasada, en la crisis de 2008-2009. Las enseñanzas de esa recuperación, que sabemos que no se hicieron bien, que no se hizo bien, yo creo que son importantes. Y ahora hay todo un marco internacional. Yo soy optimista porque ahora mismo yo creo que hay todo un marco internacional muy importante, ligado sin duda a los objetivos de desarrollo sostenible, ligado a una mucha más conciencia sobre la importancia de la naturaleza. Y entonces yo realmente sí que creo que bueno, pues se está viendo que es importante impulsar un nuevo desarrollo económico, pero un desarrollo económico que ha de ser de verdad sostenible, y sostenible en el sentido de equilibrado entre los tres elementos de la sostenibilidad: el desarrollo económico, el desarrollo ambiental y el desarrollo social. Estos tres elementos son los que hemos de hacer realmente sostenibles y equilibrados de cara al futuro. Perfecto, muchas gracias. Partamos un poco con las preguntas sobre las ramas, que son un poco distintas de cada uno. Mónica, te queríamos preguntar, ya que esta mesa la hemos generado entre alumnos de comunicación científica, ¿cómo fue tu experiencia en esta realización de tu investigación y reportaje de la presencia de contaminantes en las islas de Central? Si nos puedes comentar un poco cómo fue realizarlo, las dificultades. Hay un problema básico que yo concuerdo totalmente con que nosotros somos un virus enorme. Entonces, donde estemos, nosotros generamos residuos. Y ese residuo está muy asociado con la tecnología. Es decir, a medida que pasa el tiempo, ahora nos echamos crema, tenemos para la piel, para la reflexión solar,
tenemos los anticonceptivos, hay una serie de fármacos también que estamos asociados, antibióticos, antiinflamatorios. Cada vez que el ser humano están esas cosas rodeándolo. Entonces, nuestro primer acercamiento fue que donde nosotros fuimos es un lugar que está bastante lleno de bases, son 9 bases en una bahía. Entonces es una bahía que tiene muy poca circulación y 9 bases genera un nivel de presión antrópica bastante alta. Es como una zona de sacrificio, porque aparte ahí llegan la mayoría de los cruceros, llegan aviones, entonces es una zona bastante... cuando yo recién bajé del avión, yo empezaba a encontrar algo como súper... como se lee, así como sin presencia humana o muy poca, y la verdad es que habían cañerías rotas, mucho plástico. Entonces, ahí yo me di cuenta de que esa, entre comillas, era una zona de sacrificio. Y justamente debido a la presión que se generó, porque está la base, hay muchas bases, hay una base china, está la chilena, hay rusa, hay 9 bases distintas en ese poquito. Bueno, y determinamos, gracias a Dios, no tuvimos mayores inconvenientes y por lo menos Chile abrió sus puertas a poder determinar o cuantificar la cantidad de contaminantes que salían desde sus aguas residuales y llegaban a la bahía. Por otro lado, esa apertura lamentablemente no se tuvo desde todas las bases. Obviamente porque no, entre comillas, a lo mejor no querían salir pillados, pero hay un punto que yo creo que no tenía que ver con eso. Yo creo que hay un punto muy importante, que el objetivo de las plantas de tratamiento nunca fue quitar estos contaminantes. El objetivo de las plantas de tratamiento siempre fue disminuir la DBO y la DQO. Y ahora nos encontramos con estos contaminantes donde las plantas de tratamiento no son capaces de retenerlas. Y sobre todo tomando en consideración que en la Antártida son lugares bastante fríos, entonces las temperaturas forman un punto súper importante. A medida que disminuye la temperatura, aumenta la permanencia de estos contaminantes del ecosistema y disminuye la eficacia de la mayoría de los elementos biológicos que son ocupados en estas plantas de tratamiento. Por lo tanto, encontramos otro problema, que antes a lo mejor no se había tomado en cuenta. Luego, gracias a Dios, igual viajamos a la isla de Decepción. Ahí ustedes tienen una base, España tiene una base. Ustedes tampoco tuvieron ningún inconveniente. De hecho, vimos sus plantas de tratamiento, revisamos las plantas de tratamiento. Pero yo insisto, los objetivos de las plantas de tratamiento son disminuir DBO y DQO. Entonces, la idea básica de mostrar que habían estos contaminantes es, ojo, hay que hacer un cambio en el tipo de plantas de tratamiento que se tienen. Entonces, en ese sentido, igual, es bastante flexible el marco ambiental del protocolo antártico, porque dices que si son sobre 30, entonces puedes no tener, o sea, sobre 30 puedes tener plan de tratamiento, bajo 30 no es necesario que tengas planta de tratamiento. Entonces, es bastante flexible en ese sentido. No sé si contesté en general. Sí, era un poco saber cómo había sido el trabajo, porque nos interesa esto de, al final, comunicar la ciencia. Por eso, claro, y Rosa, si nos puedes comentar un poco sobre tu experiencia en la Antártida, que también, bueno, siempre ha sido foco de atención de cómo comunicar el efecto real que está teniendo el cambio climático en esa región, sin caer un poco en el alarmismo, en lo que siempre es un poco cuestionable en los medios de comunicación. Si nos puedes comentar un poco con este reportaje, que es muy bueno. Rosa, no sé si me escuchas. Perdonar, que se me había olvidado dar al micrófono. Al micrófono. Sí, perdonar. Estaba comentando que, bueno, ahora cuando hablaba Mónica, justo donde yo he estado ha sido, bueno, hasta febrero, hasta marzo, en la Shetland del Sur, en las bases españolas, en Isla Livingstone y en Isla Decepción, ¿no? Que fui, bueno, pues invitada por el Comité Polar Español para hacer un poco la cobertura de todo lo que era la campaña
científica española a Antártica de este año, ¿no? Y bueno, pues realmente iba no solamente con el objetivo de poder informar de cambio climático y la Antártida, sino un poco con el objetivo de informar de todos los proyectos que, bueno, como los científicos que comparten esta mesa saben, son muy multidisciplinares. Ahí hay proyectos de todo tipo, no solamente relacionados con el cambio climático. Hay muchos de geología, por las condiciones físicas precisamente de la Shetland del Sur, como las volcánicas. Hay muchos de biología, hay de muchísimos otros ámbitos, incluso, bueno, algunos que tienen que ver con, pues eso, con las leyes de la física, con la gravedad, el magnetismo terrestre, etcétera. Pero bueno, en realidad este reportaje, bueno, hice muchos reportajes desde allí para una sección específica que hay en el diario El Mundo, en El País, que se llama Somos Antártida. Y bueno, está muy centrada en temas que tienen que ver con la ciencia y el medio ambiente antártico. Y bueno, lo centré más en temas efectivamente, de cambio climático, que dio la casualidad, además, este año, que ha sido un año muy especial esta campaña en cuanto a las temperaturas que ha habido allí en la Antártida. De hecho, a mí me sorprendía porque cuando íbamos hacia allá, yo fui en el Hespérides hasta allí, y claro, la idea que vas a la Antártida es que llevas un montón de cosas de abrigo, que va a hacer mucho frío, que pasar el Drake pues puede ser muy complicado porque hay tormentas, y bueno, pues lo crucé prácticamente en mangas de camisa, con unos días asombrosamente cálidos. Incluso la tripulación decía: qué suerte estás teniendo, porque esto no es, dentro de que procuramos no coger grandes tempestades para cruzar este mar de hoces, que pues la verdad es que has tenido suerte. Pero es que coincidió que fueron unos días que hubo unos máximos allí de temperatura que, bueno, incluso siendo puntuales, y es verdad que los científicos dicen que son datos puntuales y el cambio climático hay que estudiarlo en largos periodos de tiempo, la verdad es que sí que coincidió que estando allí se alcanzaron hasta los 18 grados centígrados en una base argentina, y que en las bases españolas también, en la de Isla Decepción, que decía Mónica, la Gabriel de Castilla, se batió récord, nunca se había alcanzado allí esa temperatura. En Livingston también hubo unas temperaturas de 12 grados o así, prácticamente estuve allí 15 días, 18 días, no se alcanzaron, rara vez era por la noche, ¿no?, los 0 grados, pero de día no había 0 grados, con lo cual eran las temperaturas, pues bueno, fresquitas, y se hacía viento, más fresquitas, pero que te sorprende mucho, ¿no?, esas temperaturas estando en ese contexto, ¿no? ¿Cómo transmitir todo eso? Bien, yo creo que siempre, y para mí siempre ha sido fundamental, porque soy periodista de temas ambientales, pero científica fundamentalmente, y de divulgación científica. Para mí es fundamental siempre contar con los datos que ofrecen los científicos, que son los que año tras año van y certifican qué es lo que está pasando, ¿no?, tanto allí como en otras zonas del planeta. Respecto al tema del tremendismo, pues bueno, yo ahí no sé, qué, a veces no coincido mucho con otros colegas, ¿no?, porque yo creo que no hay que templar gaitas en los temas relacionados con la naturaleza y el cambio climático, sino que si la situación es grave, hay que decir que la situación es grave, ¿no? Está claro que cuando se declara una emergencia mundial como la que acabamos de sufrir, la gente lo entiende, es una emergencia grave mundial, y se te ponen muy duras las cosas, y al final la gente, pues por más duras que sean las medidas que haya que tomar para frenarlo, pues se frena, ¿no?, o se intenta frenar. De momento aquí parece que vamos en ese camino. Y si intentas, bueno, sí, pero no, sí, pero esto no es tan grave, se puede solucionar, pues al final dice, bueno, pues mira, pues esto total no me afecta a mí ni de hoy para mañana, y bueno, pues sí, a lo mejor le afecta a los que iban en el 2100, pero vete tú a saber quiénes son, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que contar las cosas tal exactamente como ocurren. Es verdad que siempre hay que dejar como una salida, algo que digas, es que esto tiene posible solución. O sea, no es que te lo esté poniendo negro porque no se puede hacer nada, no. Te lo estoy poniendo negro porque es que es negro como está. O sea, es lo que decía antes Josep María, ¿no? Si está, no, a ver, 3 meses no valen solo, pues no valen solo, y hay que decirlo claramente, ¿no?, que hay que tomar medidas más drásticas con ello. Y sí que es verdad, pues decir qué posibles salidas y qué soluciones puede haber a eso, porque existir existen, ¿no?, y son factibles de hacer, no son
Entonces, bueno, ese es el reto, comunicarlo, desde luego diciendo con toda la crudeza los datos que hay. O sea, yo creo que ya no vale decir, no, es que claro, si me lo pones tan mal, luego yo, pues ya no hago nada. No, te lo pongo muy mal, pero porque es que hay que hacer algo y hay que hacerlo ya con urgencia, ¿no? Porque hay una emergencia, que es una emergencia climática y una emergencia ambiental, ¿no? Y luego, es verdad, pues dar opciones de, hay una emergencia y tiene cura, ¿no? Pues eso, un poco es mi forma, ¿no?, de intentar transmitir estos temas, basados siempre, por supuesto, en datos que aporta la ciencia, que son muchos, porque hay miles de científicos en todo el mundo que están precisamente estudiando los impactos que están teniendo el cambio climático, la sobrepesca, la acidificación de las aguas de los océanos. Hay por todos los sitios muchísima gente y muchísimos trabajos interesantes a transmitir. Y Josep, un poco en la misma línea, ya que eres también divulgador científico, ¿cómo afecta la contaminación de los mares a los ecosistemas marinos, a la pérdida de biodiversidad? Y también cómo se puede comunicar esto finalmente a la población en general. Bien, yo reconozco que de contaminantes no sé mucho y seguro que Mónica sabe mucho más que yo, pero es obvio, como decía antes, que uno de los síntomas del océano es que realmente algo le pasa, está enfermo, los contaminantes no dejan de ser como un ataque de acidez enorme que tenemos y que hay que tomar algo para solucionarlo, ¿no? Los contaminantes, el problema es el tiempo que estamos echando contaminantes al océano sin haber tomado medidas antes. Sí que recientemente las depuradoras han entrado lo que llaman en terciarios y cada vez se controla más lo que es los vertidos continentales, pero por mucho que se está controlando, ¿cuándo han aparecido las islas de plásticos? Han aparecido hace muy poco. Y los científicos, ya hace 50 años, había datos de grandes, enormes cantidades de plásticos a 1000 metros de profundidad aquí en el Mediterráneo, en la base de los cañones submarinos. ¿Qué pasó? Que bueno, no se hacía mucho caso, parecía que aquello no llegaría nunca, y claro que acaba llegando todo esto, ¿no? La contaminación afecta a toda la cadena trófica marina, afecta al microfitoplancton, este fitoplancton, zooplancton afecta a los peces, todo es como una cosa recurrente, es como el tema de los plásticos, ¿no? Los plásticos se van descomponiendo, rompiendo, y ahora ya no podemos hablar de microplásticos, tenemos que hablar de nanoplásticos. Y estos están incorporados en los tejidos de los peces que nos estamos comiendo. No sabemos qué nos pasará de comerlos. El océano, yo tengo una filosofía y la voy a explicar muy rápidamente con una imagen. El océano hace tiempo que nos avisa. El océano nos manda señales. O nosotros o no las queremos ver o no las entendemos. Os voy a enseñar una imagen. Mirad, muy fácil, a ver si se puede ver. ¿Veis esto? Esto es una playa de Canarias llena de medusas. Claro, las medusas han llegado siempre a nuestras costas. Pero ¿qué nos pasa últimamente? Que cada vez nos llegan más y nos llegan más frecuentemente. Eso es como si fuéramos a la playa y en vez de ver medusas viéramos esto. ¿Lo veis? Una botella, ¿no? Sí. Entonces vas a buscar la botella, abres la botella, sacas un mensaje y el mar te dice, por favor, estoy enfermo, ayúdame. Si no sabemos interpretar los mensajes que nos manda el mar, ¿cómo lo vamos a remediar? ¿No? Hay muchos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo el hecho que hoy en día sabéis que incluso los peces más pequeños, como la sardina, de esos peces tienen anisakis. ¿Cómo pueden tener el parásito de los peces pequeños? Básicamente son los peces mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez hay menos. Y cuando menor es la población, más son las probabilidades de que se contaminen o se afecten. Es un ejemplo más, otro mensaje que nos manda el mar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser muy abiertos e intentar interpretar los mensajes que nos manda el mar para intentar actuar. Y esa actuación no puede depender solamente de las administraciones. Tiene que depender de nuestra propia actitud frente al mar. Fijaos, un detalle muy sencillo. Estamos haciendo al mar lo que no hacemos en tierra. Por ejemplo,
Las embarcaciones deportivas. El turismo es muy importante, la navegación también, hay que gestionarlo. Pero ¿por qué los coches pasan la ETV y las embarcaciones no? Vosotros recordáis, los que tenemos una cierta edad, que en las playas había como alquitrán. Y esto venía de la combustión de las embarcaciones. Ahora hay menos. ¿Por qué? ¿Porque la combustión es mejor? No, porque le han puesto sustancias químicas que disuelven esos alquitranes, pero el picor que tenemos en unas playas a veces no son medusas, pobrecitas, no tienen ninguna culpa. Hay contaminantes, ¿no? Intentamos, no solamente no leemos el mensaje, sino intentamos esconder lo que realmente pasa. Entonces yo creo que hay que ser muy abiertos, perdonad. Hay que ser muy abiertos, hay que interpretar los mensajes del mar y actuar entre todos. Todos debemos de actuar. Por ejemplo, este verano, dejemos los salabres, dejemos la caña de pescar, vayamos a la playa a nadar, a disfrutar de esa vida marina. También tienen derecho a vivir un poco. Hay que descargar al mar del estrés que causamos continuamente. Estoy de acuerdo completamente con Joaquim cuando decía que hemos visto imágenes de recuperación, aguas muy cristalinas, ¿no? Esto es fantástico. Pero esto no, ¿por qué va a pasar? ¿Por qué ha pasado? Porque no hemos ido al mar. Pasa como el caso del COVID. ¿Tenemos que aislarnos toda la vida para estar bien? No, por favor. Hay que volver al mar, pero hay que volver de otra manera. Y evidentemente que hay que cambiar la actitud. ¿Se recupera el mar? Sí, siempre y cuando hagamos algo. De por sí solo, si seguimos actuando, no se va a recuperar. Y qué interesante esta diferenciación que haces como entre vida en la tierra y el mar. ¿Por qué crees que hay como una menor importancia si el mar o los océanos son tan importantes para la vida en la tierra? O sea, hablando como modo muy general, pero... Bueno, nosotros somos animales terrestres, somos animales visuales, respetamos y cuidamos lo que conocemos y lo que no conocemos, pues parece que no nos importe, ¿no? Mirad, una imagen muy concreta. A ver si se puede ver bien. ¿Veis esta imagen? Se ve, estos son los barcos industriales, los arrastreros, que para pescar arrastran por el fondo marino. Esto, como decía un buen compañero, decía, esto es así como los cazadores, para cazar los pájaros de un bosque, lo talásemos. ¿Es que no lo permitiríamos esto? Pues, ¿por qué lo permitimos en el mar? Mirad, el símil de esta imagen es esta, que por suerte no es verdad, pero me da miedo. Eso lo veis. Una gran red arrastrada por dos aviones, arrastrando por la sala para cazar unos cuantos antílopes. ¿Es que esto no lo hacemos en tierra? ¿Por qué lo hacemos en el mar? ¿No? Esta es la gran disyuntiva. La gran disyuntiva es que el mar sigue siendo un gran desconocido. Muchas veces creemos que el mar es una fuente de recursos inagotable y ahora sabemos que no es inagotable. Yo creo que simplemente tratando al océano como tratamos el ecosistema terrestre, ya daríamos un gran paso. Tener el mismo detalle, el mismo cuidado de lo más próximo. El mar tiene que ser mucho más próximo a nosotros de lo que realmente creemos. Fijaos, y termino con una frase de hace muchísimos años. Este era un gran científico, fue Evangelista Torricelli, no sé si lo conocéis, era un físico y matemático italiano, en el año 1640. Hace mucho tiempo, ¿no? 1640. Ese señor escribió, que la podéis encontrar en internet, que decía que los humanos, nosotros, vivimos en el fondo de un mar de aire. 1650 o 40. Hace mucho tiempo. Ese señor ya lo decía. Si él tenía razón, y tiene una gran razón, porque el aire es como el agua, y el fondo, nosotros somos animales que vamos por el fondo, caminamos, no volamos como los pájaros y los peces. No, digamos, no somos sésiles. Bueno, algunos parece que sí, son bastante sésiles, ¿no? Pero de alguna manera, siguiendo esta analogía que dijo ese señor hace más de 200 años, estamos un poco atrasados. ¿Qué seríamos los humanos con esa analogía? ¿Qué animales tenemos en el océano que realmente no vuelen, no sean sésiles,
van corriendo y se lo coman todo. ¿Qué somos? Cangrejos. ¿Y qué son los cangrejos? Los carroñeros del océano. Si en el 1640 alguien nos lo dijo, ¿por qué no hemos hecho nada? Y es por el desconocimiento. Interesante reflexión, sí, sí. Y yendo un poco a Joaquín, te queríamos preguntar como director del Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares, que es quizás para muchos algo muy interesante de saber. Queríamos, si nos podía contar un poco cómo funciona este sistema y un poco el futuro del sistema de observación de los océanos, que es bastante, quizás muy general, pero para entender un poco cómo funciona. Sí, perfecto, muchas gracias. Me das la oportunidad porque además, bueno, yo todo y que comparto realmente todo lo que se está comentando, también creo que hay que ser conscientes de que tenemos una oportunidad realmente fantástica porque en estos momentos, como se demuestra también con este webinar, el océano, y hay que acostumbrarse a hablar de el océano porque está todo él interconectado y de hecho es la circulación marina que estudiamos en SOCI, por ejemplo, quién interconecta lo que antes estudiábamos como los océanos. No, tenemos un océano. Ya sabéis que hay en estos momentos una gran corriente a nivel internacional y mundial de hablar de el océano porque está todo él interconectado. Y ese océano está hoy en día en la agenda política y yo creo que eso es un paso adelante muy, muy importante, yo creo. Y eso realmente es así porque, entre otras cosas, como ha dicho muy bien Luisa, estamos en una situación de emergencia climática. Es muy claro y entonces ahí hay que ser capaces de responder. Y para responder lo que creo que en estos momentos es esencial es liderazgo, liderazgo político y liderazgo científico. En particular los científicos, que es lo que me toca, pero también hay una parte de coliderazgo sin duda político. Pero los científicos pues nos hemos de arremangar, hay que arremangarse todos y hay que mojarse. Y en este sentido, pues hay un artículo reciente el año pasado de Jane Lubchenco, que tuvo unas responsabilidades muy importantes con Obama en Estados Unidos, en un paper en Science, que decía que es el momento de que los científicos pasen de simplemente documentar o algo así, documentar la tragedia que estamos viviendo, a proponer soluciones que sean escalables. Bueno, pues ese es realmente el planteamiento que cogimos hace unos años en SOCIP, el Sistema de Observación y Predicción Costera de las Islas Baleares, y la idea original viene de que, bueno, pues en el fondo para responder a una gran parte de estos problemas relacionados con la emergencia climática, pero también relacionado con la salud de los océanos, con la respuesta rápida a emergencias, nuestra capacidad de recuperar náufragos o de responder a vertidos de petróleo, etcétera. Todo esto pasa necesariamente por tener un buen conocimiento del estado de los océanos, de saber realmente en cada una de las escalas que caracterizan la variabilidad, una escala local de una playa, una bahía, la escala del Mediterráneo, la escala del océano global. En estas distintas escalas necesitamos disponer de datos para poder realizar predicciones fiables sobre las variables físicas y biogeoquímicas, etcétera, que condicionan la evolución. Y eso es lo que es SOCIP. SOCIP es un sistema multiplataforma de observación que lo que está es continuamente interrogando al océano. Nos hemos centrado inicialmente en el Mediterráneo, con todo un conjunto de sistemas de observación, planeadores submarinos, radares, satélites, etcétera. Todo lo intentamos describir todo en nuestra web. Tenemos un compromiso también importante que ha sido citado antes en temas de divulgación, de Ocean Literacy, de realmente que esta vocación nuestra de investigación y de excelencia científica tenga, por un lado, un impacto claro en la sociedad, pero además tenga pues una relevancia en todos los elementos de acercar esta ciencia a la sociedad y de impacto ciencia-sociedad. Perfecto, ya más claro, es un poco como general. Y antes de avanzar con las preguntas, bueno, les recordamos al público, a los que nos están escuchando, que pueden hacer preguntas a los exponentes, ya sea general o más específico, a través del chat y nosotras ahí, yo lo voy a leer y podemos avanzar con eso. Pero mientras quería preguntar, Mónica, esta relación
que es muy importante las políticas públicas, al final, ¿cómo ves en Chile la importancia que le están dando desde la política al cuidado del océano? Del océano, vamos a hablar, a la salud de nuestro océano de Chile, que es tan largo y tan extenso. Muy largo. Es que, sabes que es complicado lo de las políticas públicas porque hay que solventar dos grandes áreas, la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Entonces, a veces no siempre se logra este trío. Entonces, a veces se tiene que, por ejemplo, lo de las vedas de cierto elemento marino, de cierto ya sea crustáceo, molusco, genera problemas sociales porque la gente no tiene para poder alimentarse. Entonces, esto es muy complicado y cuando se libera, por ejemplo, en Chile hace poco nadie pescaba la jibia era como basura, nadie miraba la jibia. Resulta que ahora no hay jibia. Después que hubo veda para ciertos otros productos, entonces la jibia fue la niña bonita y ya, entonces yo creo que si bien se puede hacer cosas a nivel macro de gestiones públicas, yo creo que no se puede hacer nada si uno no tiene un cambio de comportamiento, uno como individuo. Entonces, para mí es complicado generalizar tanto a nivel de políticas públicas cuando se tienen que llevar estos tres cabos también. Y el ambiente no siempre se lleva con la economía y con lo social. Entonces, ahí de repente se choca y es cómo le explicas a las personas que tienen que pasar hambre porque se tienen que volver a crecer ciertos elementos en el mar. Entonces, es complicado generar. Y por otra parte, nosotros, hay un dicho en Chile que dice con pesos bailan mono. Es decir, que si no se le tira a Luca o si no hay dinero, no hay pasta, las cosas no funcionan. Entonces, igual se tiene que mantener igual felices a la clase más, entre comillas, la que entrega los dineros asociados. Entonces, sí, es muy complicado y también hay que considerar otro punto que se los voy a lanzar, pero no sé si alguien sabe, acá estamos recién en eso, ustedes ya tienen, como españoles ya tienen mucho más tiempo, en lo que es la desalinización. Ahora recién se está dando, en el norte de Chile, se están dando la desalinización. O sea, yo creo que todavía no se han visto cómo puede llevar eso al alterar al mar. Pero ahora en las grandes mineras, como ya no queda, en el desierto hay muy poca agua y el agua que quedaba de los pequeños oasis que habían ya está bastante contaminada y no se puede volver a ocupar en el proceso, entonces están ocupando agua para desalinar. Entonces está como en boga la desalinización. Y el problema, hay una serie, y también es a grandes rasgos, ¿de quién es el agua? ¿Se cobra por el agua? No se cobra por el agua, se saca el agua. Entonces, cuando a uno le dan algo, no lo toma en cuenta. Entonces, no sé, yo creo que es súper complicado juntar todo esto. Sí, son varios temas y Chile es un país muy complicado en temas de políticas públicas, las empresas andan, podría decir, con la ley de pesca y todo. Rosa, te quería preguntar un poco sobre tu especialización, bueno, divulgación científica. ¿Qué recomendación darías en estos tiempos en que, bueno, otras cosas están pasando y que quizás dejamos un poco de lado seguir con esta conciencia constante del cuidado al océano? Si nos puedes decir un poco. Bueno, yo creo que, y yo por lo menos en este tiempo lo que he estado escribiendo, he intentado también un poco hacer hincapié en eso, es no separar las cosas, es decir, yo creo que, y ahí no ha llegado ese mensaje a calar en los grandes medios de comunicación, en las televisiones, ha salido, pero creo que no lo suficiente. La relación que hay entre epidemias como la que hemos tenido, bueno, y estamos teniendo ahora mismo en el planeta, ahora mismo está afectando a muchísimos países, muy fuerte en Latinoamérica, en Chile, entre otros países, Perú, etcétera, pues esa relación que hay entre la pérdida de biodiversidad global
y el impacto que tiene en nuestra propia especie, en la salud de nuestra propia especie, porque está claro que esta pérdida de biodiversidad y hay científicos que lo han explicado muy claramente, ¿no? Que ha habido, va rompiendo fronteras entre lo que es la fauna salvaje, digamos, los animales que pueden ser reservorios de virus y de y otros muchos, ¿no? Y nuestra propia especie, es decir, que es que ya, aunque no fuera por la necesidad de que hay que conservar, porque es imprescindible la biodiversidad planetaria, es que además, digamos que estamos yendo contra nuestra propia salud de nuestra propia especie, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje en el que se debería profundizar, porque no existen departamentos estancos, digamos, dentro del planeta Tierra. Sí que me asusta un poco, no sé, como que veo que ahora todo se está centrando mucho en la investigación y en la ciencia de la salud, que es fundamental, por supuesto, ahora mismo la prioridad es encontrar una vacuna para el COVID, para el coronavirus, el COVID-19, pero si no podemos dejar al lado otras facetas de la ciencia y de la investigación, que están investigando otras cosas que también pueden resultar afectadas, ¿no? Como es eso, ¿no? Lo que digo, ¿no? La biodiversidad. Entonces, el que cale ese mensaje yo creo que es muy importante. Ahí creo que los medios de comunicación tenemos una función, pero no solo en los medios de comunicación, sino también es una función muy educativa. O sea, el hecho me alegra que ahora en la nueva ley de cambio climático, si sale adelante, pues se considere en España importante que se reciba una educación medioambiental desde que eres pequeñito, porque es que hay cosas que por más que, si no tienes la educación previa, es que ni siquiera a lo mejor estos temas te interesan a la hora de verlos o escucharlos en un medio de comunicación. Sencillamente desconectas o si tienes que buscarlo ni los buscas. Tiene que haber, yo creo, como una tarea previa de educación que genere esa predisposición a considerar importante todo lo que tiene que ver con la conservación del medio ambiente, con el cambio climático, con la biodiversidad, etcétera, ¿no? O sea, que son como dos cosas distintas. Sí que es verdad que a veces los periodistas hacemos de educadores en algunas cosas, ¿no? Intentamos como que, bueno, enviar mensajes y tal, pero yo creo que si no existe esa predisposición, a veces sientes la sensación de que estás hablando a los mismos ya convencidos y lo que hay que romper es esas fronteras, ¿no? Y que el mensaje sea mucho más genérico, ¿no? Y bueno, pues por ahí a lo mejor pues conseguimos un poco también cambiar las cosas. Sí, claro. Y Josep, en la misma línea, un poco sobre esto de la crisis climática, ¿cómo está afectando, en tu opinión, a la biodiversidad marina? Este aumento de temperaturas y la posición un poco de España también, nos podría interesar. Esto sí que es complicado, ¿no? Pero, a ver, yo solamente, permíteme que empiece muy rápidamente lanzando una lanza a favor de Chile. Digo, hay un modelo de autogestión que desarrolló Juan Carlos Castilla en el cultivo del loco, creo que es un bivalvo, en pequeñas cofradías. Ese modelo ha sido reconocido internacionalmente como una de las propuestas para responsabilizar a los usuarios de estos espacios que ellos autogestionan. Este modelo se está intentando extrapolar a otros países. En España es más complicado, pero creemos, por lo que dice la pesca artesanal, que sería una de las grandes soluciones, que hubiera como una especie de agotamiento, un poco que el pescador se volviera agricultor de alguna manera. Pensad que los océanos están sufriendo la tragedia de los comunes, en el sentido de decir, porque hace todos podemos hacer lo que queramos. Y eso no debería ser así, ¿no? Tendríamos que tener un poco de una conciencia un poco más respetuosa en ese sentido y quizás esta autogobernanza mejoraría la responsabilidad de quien tiene que cuidarlo, ¿no? Es un tema muy importante. Evidentemente que el cambio climático está, como por ejemplo, hace 4 días, el mes de mayo pasado ha sido el más caluroso de los últimos 40 años en Cataluña, en el Mediterráneo, por datos que hay en la serie temporal del Estartit, en Girona. El más caluroso en 40 años. La subida de temperatura es casi 2 grados por encima de la media en los últimos también 40 años. ¿Esta temperatura qué provoca? Bueno, provoca en gran parte pues, lo que se ha visto mortalidades más de muchas especies constructoras como corales y gorgonias,
Y esto no solamente se ha producido porque ese incremento de temperatura favorece el desarrollo de patógenos, tanto en invertebrados como en peces, como por ejemplo las nacras, que las conocéis en el Mediterráneo, tiene un hongo que realmente las mata por el incremento de temperatura. El incremento de temperatura está desfavoreciendo a una serie de especies, pero el gran problema es que genera la proliferación, como pasa con el COVID, ¿no?, de microorganismos que son tóxicos y que causan enfermedades a las especies marinas, ¿no? Esto, evidentemente, que el mar, y esto creo que esa variabilidad también lo ha comentado Joaquim antes, es extremadamente variable. No sé lo que pasará de aquí a 10 años. Seguro que la imagen de nuestro Mediterráneo será otra. Siempre ha sido así. El Mediterráneo ha sido un mar de colonizaciones, de invasiones, que forma parte de esa variabilidad. Pero sí que va a ser un mar, parece que tenemos que intentar evitar que sea un mar que no sea el que estamos acostumbrados a vivir y a explotar. Eso es lo más importante. El Mediterráneo es un gran laboratorio vivo. El Mediterráneo tiene alrededor del 0,8% de la superficie de todo el océano. En cambio, tiene alrededor de entre el 7 y el 8% de toda la biodiversidad conocida. Significa que es un mar extremadamente rico. Y es una pena esa pérdida, ¿no? En el Mediterráneo noroccidental, donde nos encontramos ahora, en una gran área marina que se conoce bastante bien, que es la zona del norte de Cataluña y del sur de Francia, se sabe que hay un tercio de todas las especies marinas conocidas en el Mediterráneo. Claro, ahí entra la política tan importante que es conservación. Conservación, áreas marinas protegidas, se tiene que llegar, antes lo habéis dicho, que se tiene que llegar a ese 30%, creo que no sé si os he comentado, antes del 2050. En España estamos en este momento en el 9%, y se está haciendo grandes esfuerzos para llegar al mínimo que se pide dentro de la normativa europea, que es la Red Natura 2000, de ese 20%. Se va a intentar. La política española es incrementar al máximo, en la medida que se pueda, si el conocimiento científico lo permite, incrementar esas áreas marinas protegidas, pues que esas áreas marinas protegidas, que sean los reservorios de biodiversidad. Pero claro, esto es como todo. Si tú proteges de la actividad del hombre, pero no controlas con el cambio climático, ¿cómo va a pasar esto? Se nos escapa un poco de las manos. Como decía muy bien nuestra compañera antes, todo pasa por la actitud personal de todos. No hay que esperar que las administraciones den soluciones. Los científicos, creo yo, y en eso creo que con Joaquim estamos de acuerdo, tenemos que salir de nuestros laboratorios, ir más con la gente, trabajar más con la gente, transmitir este conocimiento directamente, colaborar con los medios de comunicación, con los periodistas, con todo el mundo. El océano literancia que comentaba es el gran reto que hay ahora digamos, en la sociedad. Pensad que en enero empieza la década de los océanos, por la ONU. Son 10 años que la ONU va a dedicar un gran esfuerzo en lo que sería a salvar ese océano y que sea realmente sostenible. Hay un gran esfuerzo por delante. España se ha puesto las pilas en esto, por suerte, en los últimos 2-3 años. Ojalá dure, esta es la verdad. Pero todo pasa por cambiar los planes de gestión, pasa por incrementar las áreas marinas protegidas, pasa por el cambio radical de la actitud de cada persona. No podemos esperar que lo hagan los otros por demás, tenemos que ser nosotros. Y esto creo que es una de las grandes experiencias y lecciones que nos ha dado el COVID. Como decías muy bien, todos son muy sensibles de cara a la sanidad. Pues sabemos que grandes problemas sanitarios para nosotros responden a problemas medioambientales muy graves. Sabemos que la contaminación en las ciudades carga las partículas de virus. Todos hemos visto, yo por ejemplo, en mi barrio, cuando empezó la pandemia, me di cuenta que había jardines con flores porque los olía. Esto me sorprendió. ¿Por qué? Porque algo había cambiado. Si no aprendemos de esto, no sé dónde vamos a parar, pero creo que vamos a aprender. Soy muy optimista. Muy optimista, sí. Joaquín, un poco también en esa línea de las políticas públicas, digamos, de España. ¿Cómo ves a España en esto? No te escuchamos.
Perdona, muchas gracias. Ay, sí. Yo como otros, creo que la situación es seria, pero yo soy optimista. Realmente el hecho de que el océano esté en la agenda política en estos momentos es un elemento muy importante. En Europa, por ejemplo, pues se está avanzando en una misión, una gran misión océano. A nivel internacional, lo acaba de comentar ahora Josep María, la década esta de los océanos, de 2020 a 2030, es una oportunidad realmente fantástica para todos, para realmente avanzar hacia los océanos que necesitamos. Y los océanos que necesitamos, pues los alcanzaremos con la ciencia que en estos momentos estamos y con el conocimiento que en estos momentos estamos intentando desarrollar. Yo realmente creo que allí bueno, pues tenemos una excelente oportunidad por delante. Hay que intentar, una palabra que me parece que comentaba Rosa Tristán antes, la palabra clave en todo esto es la integración de escalas espaciales en los océanos, la integración de disciplinas, la integración entre ciencia y sociedad, la unión en esto de políticos y científicos, etcétera. Había el otro día un artículo, me parece que era en El País, muy interesante, de la importancia en estos momentos de que los científicos pasen a tener un papel relevante de motores a nivel de, con responsabilidades incluso políticas, lo relacionada con COVID, pero también con elementos ambientales. Y eso es lo que ocurre en distintos países, por ejemplo, donde hay unas oficinas de ciencia asociadas a la presidencia del gobierno. Esto es una quizás de las asignaturas pendientes en España y en algunos otros países, donde la ciencia sigue viéndose como un elemento quizás importante, sin duda, pero excesivamente sectorializado. Y en estos momentos lo que es evidente es que la ciencia debe permear, la ciencia es un elemento horizontal y la ciencia es un elemento integrador del bienestar de los ciudadanos. Por tanto, tenemos que contribuir todos a que esté cada vez más en la agenda política, proponiendo soluciones, realizando diagnósticos, pero también proponiendo soluciones. Perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando esta mesa con unas preguntas que están acá en el chat. Tenemos a Marta Vila, que dice, a mí me gustaría saber qué impacto se estima que tendrá el aumento de temperaturas en las aguas marinas. Si no tengo mal entendido, distintas especies de peces definen su género en función de la temperatura. ¿Esto puede llevar a una extinción masiva? ¿Cómo se puede frenar este aumento? Dejo un poco abierto, quizás, Josep, ¿querés? Bueno, ¿O yo creo Mónica? que no, extinción seguro que no. Lo que sí que es verdad que la temperatura influye en el sexo de los peces, ¿no? Y es un regulador. Esto lo que puede realmente afectar en las posibilidades de reproducción de algunas especies, con lo cual disminuyen las poblaciones. Si encima las disminuimos por sobrepesca y las disminuimos por temperatura, extinción no, pero dejará de ser un recurso disponible. Esta puede ser un poco la problemática, ¿no? A ver, los peces, las poblaciones de peces, si se las deja un poco tranquilas, si el mínimo de la población se incrementa, tienen capacidad de adaptarse. Pero la adaptación no es hoy para mañana. La adaptación pues, quizás hacen falta pues 20 o 10 años. No de muchas décadas, pero unos años sí, ¿no? Pero claro, todo pasa por un tema básico que es el mínimo poblacional, ¿no? Digamos que, ¿por qué hay tantos parásitos en los peces? Porque son pocos, entre todos se contaminan, ¿no? Es como si si la población son miles y miles, entre ellos las conexiones son pocas, pero si son cientos, son muchas, ¿no? Yo creo que los efectos podrían ser mucho menores si hubiera realmente un descenso en las capturas, pero para defender a los pescadores, que no hay que dejarlos de lado, al contrario. Yo siempre he pensado, y bueno, antes he hablado de Juan Carlos Castilla, que lo aprecio mucho y con él compartía, de Chile. Yo creo que, de alguna manera, hay que gestionar bien la pesca. Esto es lo que no puede ser. Se puede seguir pescando, sí, pero lo que no podemos es tirar todo el pescado que sobra. Claro. Hay un dato muy importante de un gran científico que decía que el 50% del pescado que hemos sacado de los océanos lo hemos tirado. Esto es lo que no podemos permitir. Hay que sacar menos,
venderlo bien, que llegue a precios razonables para todo el mundo, pero lo que no podemos es pescar mucho y luego tirarlo. Esto que no. Si hacemos esto, mantendremos las poblaciones. Y si mantenemos e incrementamos las poblaciones, los efectos, la misma población tendrá capacidad de responder. Y en esa misma línea, Joaquín pregunta, ¿es muy complicado regular recogida selectiva? Perdón. Sí. Quería comentar otra cosa más asociada Sí. a la temperatura. Lo que pasa es que también parte de los contaminantes que se generan y que uno va botando por el uso diario son disruptores endocrinos. Sí. Y alteran, y es la mayoría, de hecho, de los contaminantes emergentes y algunos persistentes que encontramos ya en concentraciones en el océano, son disruptores endocrinos, lo que aumenta también lo que decía Josep acerca del cambio de sexo que se puede generar, ya que estos disruptores feminizan a los machos y igual generan una serie de alteraciones a nivel de cualquier tipo de flores. Estamos hablando de moluscos y de peces. Eso era como un paréntesis en relación a los contaminantes igual que estamos generando. Perfecto. Y también había quedado un poco la duda de la jibia, es lo que llamamos acá, es la sepia, ¿no? Es la sepia, sí. Sí, que es muy común la jibia. Bueno, Joaquín me pregunta, ¿es muy complicado regular la recogida selectiva de los cruceros y barcos grandes? ¿Existe una legislación en alta mar que regule los desechos humanos lanzados al mar? ¿Es una buena solución las piscifactorías? Si quizás, Joaquín. Sí, muchas gracias. Bueno, son varias preguntas. A ver, en relación al tema de los cruceros, pues bueno, es un tema que en los últimos años pues se ha popularizado mucho porque bueno, pues los precios son cada vez más económicos y entonces el número de cruceros es cada vez mayor en nuestros puertos. Aquí lo importante es asegurarnos que los poderes públicos, los estados, tienen los medios suficientes para hacer cumplir la legalidad vigente. Y si la legalidad no es suficiente, pues obviamente tiene que evolucionar. Yo creo que en distintas ciudades del Mediterráneo, por ejemplo, y me refiero pues a Venecia, pero Barcelona también, o Mallorca, Palma, bueno, el mayor problema de los cruceros en realidad es en algunos casos cuando concurren 4, 5 o 6 cruceros a veces en un mismo puerto, un mismo día. Eso lo que genera es realmente pues problemas casi más de capacidad de carga que no de vertidos. En el tema de los cruceros probablemente la parte de vertidos es una parte que en estos momentos a nivel internacional empieza a estar bastante bien regulada y en cambio los elementos quizás más complicados son de capacidad de carga cuando desembarcan venga autobuses de cruceristas que de alguna manera invaden el centro de las ciudades. En cuanto a las piscifactorías, pues es un tema que también a nivel europeo pues está muy regulado, yo creo, y entonces aquí la clave es que los Estados miembros tengan la capacidad bueno, pues de vigilancia y de seguimiento de estas actividades. Pero yo globalmente, justamente creo que en ese sentido, a nivel europeo, bueno, pues se ha hecho realmente un buen trabajo en los últimos años. Hemos de ser conscientes, por ejemplo, de que la calidad de aguas de baño en Europa y en el Mediterráneo en particular, pues ha mejorado mucho en los últimos 20 años. Y esto es por las directivas europeas, por las directivas marco. Entonces, bueno, yo creo que sin duda estamos en una situación muy complicada a nivel de emergencia climática, de emisiones de gases de efecto invernadero, de aumento de temperatura, de plásticos, de toda una serie de temas, pero también hay otros que realmente, pues gracias a la ciencia, gracias al avance en este conocimiento, se han ido haciendo, se han mencionado antes, las áreas marinas protegidas, están jugando un papel clave. Las medas son un elemento absolutamente esencial de este elemento de áreas marinas protegidas. Aquí en Baleares pues tenemos el Parque Nacional de Cabrera, que es un elemento emblemático también a nivel del Mediterráneo. Por tanto, yo creo que hemos de ser capaces de poner todos los elementos encima de la mesa y luego, para mí, la palabra clave es la integración de estos elementos para ser capaces de, con conocimiento, poderlos gestionar mejor. Perdonad un tema para que respecto de la acuicultura, que es un tema importante, pensar que son alternativas
a bajar la presión sobre la vida marina, ¿no? Solo hay que recordar que, por ejemplo, en Japón o en países de la parte este de Asia, casi un tercio del pescado que se consume ya viene de piscifactorías, ¿no? Y lo que no puede ser, el problema de las piscifactorías es que tengas que pescar para alimentar esos peces, con lo cual la presión es la misma. Hay un problema de gestión sobre los peces, hay un problema de mantenimiento, hay muchas enfermedades porque viven muy juntos, se tocan entre ellos y se generan problemas, pero yo creo que se está avanzando muchísimo en hacer una buena gestión de las piscifactorías. Aún tenemos mucho que aprender. Por la parte asiática nos llevan una cierta ventaja. Como decía Joaquín, en Europa las normativas son cada vez más exigentes y esto va a ayudar, ¿no? Pero sí que es verdad que es una de las alternativas para que de alguna manera la presión sobre el océano se disminuya, sobre todo en el Atlántico, por ejemplo. También se está avanzando mucho en este tema. Y veamos que ya son soluciones que la ciencia evidentemente tiene que ayudar a solucionar todo el tema de enfermedades, alimentación, sostenibilidad, sin duda, pero también hay una parte social importante y es que en el Mediterráneo nos gustan los peces salvajes. Y cuando vas a un restaurante y te dicen esta dorada de piscifactoría, ay, ¿cómo se la usted? No, 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 es que, oiga, es que a lo mejor es la única que va a poder comer, ¿no? Habrá que tener un cambio de actitud frente a esto si queremos preservar este mar tan fantástico. Dos pequeñas cosas, así que los cruceros y los barcos grandes botan sus desechos a 12 millas náuticas si no son tratados y a 3 millas náuticas si estos son tratados. Esto igual, yo insisto, o sea, si lo estamos pensando en un mar como el Mediterráneo, a lo mejor no es tan problemático por las temperaturas que existen allá. Pero a nivel de Antártica, por ejemplo, con estos valores, cuando sobre todo los cruceros van mucha cantidad de personas, sí se produce porque las temperaturas bajas disminuyen o aumentan, entre comillas, la vida media de los contaminantes. Entonces sí es un problema asociado justamente a todo lo que se nos viene con disrupción endocrina y otros puntos. Ese es por un lado. Y por el otro lado, tal como dijo Jordi, se habla de el océano como un todo. Entonces, es súper bueno. Yo he visto las normativas marcos que tiene la Unión Europea y son buenísimas porque son súper estrictas. De hecho, para cuando Chile exporta, por ejemplo, pescado, son súper duros frente a los contaminantes que lleva, entonces son súper buenas, pero hay que tomar un ojo que también deberían incluir, entre comillas, los países que son menos desarrollados, donde sí las piscifactorías todavía son un problema y sí hay problemas con los antibióticos, hay problemas con la comida, como decía Josep, que se le entrega. Entonces todavía ahí no hay no hay una buena engranaje. Entonces, claro, a lo mejor hay muchos lugares donde se quieren generar cultivos masivos o de locos, o de cholga, perdón, de bivalvo, o otro tipo de... Pero la gente se opone considerablemente porque el agua que se echa a perder, ya no hay nada más que solo eso. Entonces, por lo menos es lo que ocurre en las costas de mi país, que es lo que yo les puedo comentar. El sur de Chile es una zona que destaca por su belleza y por sus aguas prístinas, lo cual era hasta la 10ª región, porque hasta la 10ª región estaba lleno de piscifactorías de salmones. Ahora, estos se están corriendo cada vez más al sur, porque las aguas ya no son tan aptas para ellos, porque ellos mismos las han ensuciado. Entonces, ahí yo creo que sinceramente yo concuerdo con Jordi que vamos por un buen camino, vamos viendo, pero no sé si vamos a alcanzar a llegar, pero sí creo que se están haciendo cosas, pero el equilibrio entre la presión que uno le coloca a la industria exportadora en este caso, porque todo el salmón, o casi el 90% del salmón que se produce en Chile se exporta, no se consume en Chile. Entonces se deja ahí y tampoco, entre comillas, se vio también socialmente que en los lugares donde se colocan las piscifactorías, en este caso la acuicultura asociada al salmón, son los lugares más pobres, se empobrecen los lugares. Entonces yo creo que ahí igual hay que tratar de que el engranaje funcione mejor.
ese es como un tirón de oreja, un autotirón de oreja para nosotros, pero la idea es que igual funcionen y yo espero que, yo creo que Chile con este ingreso a la OCDE igual está endureciendo algunas líneas y espero que siga, pero por ejemplo, hay muchos que se van y se van a Perú, por ejemplo, porque las leyes ambientales son mucho más flexibles, pero es el mismo mar. Entonces, ahí yo creo que a lo mejor tener algo un poco más general, como lo que se hizo, por ejemplo, con lo que es la liberación de CO2 o gases de efecto invernadero, que donde se unió y se hizo algo a nivel mundial, a lo mejor yo creo que igual sería un buen punto tomar leyes o directivas para, ojalá que todos puedan cumplir y que sean regulares, porque muchos de los, ¿cómo se llama?, de los convenios que se generan no tienen una implicancia después si no se cumple. Entonces, ahí también hay otro inconveniente. Eso era solo un paréntesis. Sí, sí. Rosa, levantaste la mano, ¿quieres decir? No te escuchamos, tienes que... Perdón, se me Ay, olvida el micro. sí. Era en relación con lo que se hablaba antes de, bueno, de las zonas protegidas, ¿no? De las áreas marinas protegidas. Justo hoy es que, bueno, escribí un artículo sobre este tema, ¿no? Haciendo un poco un repaso de cómo estaba la situación. Y bueno, en teoría, según los ODS que mencionaba antes Joaquín, para este año deberían haber en los océanos un 10% de áreas marinas protegidas, ¿no? Los últimos datos hablan de que a nivel global, en España tenemos un 9%, pero a nivel global la media ronda el 5%, 5,5, 5 por ahí era, o sea, un poco más. Y de ese 5% protegido en todo el mundo, solo la mitad, un 2,5%, son de áreas protegidas donde no se puede capturar. Y bueno, yo creo que ahí todavía queda bastante entonces por avanzar, ¿no? Y solo quería comentar pues una gran iniciativa que hay precisamente en el sur del mundo, por donde está Mónica, que es la de crear un gran santuario en el Océano Austral, una iniciativa que se quiere votar a finales de año. Ya ha habido campañas en años anteriores ante la comisión que lleva este asunto, que es una comisión antártica, la Convención de Recursos Vivos Marinos Antárticos, me parece que es el nombre en castellano, precisamente para intentar que se haga una gran reserva, por lo menos en esa zona del océano. Hablamos de un solo océano, pues bueno, en esa zona del sur del océano donde hay tantísima biodiversidad y además incluso de ecosistemas que dicen y hábitats que todavía ni siquiera están bien estudiados, pero donde se sigue yendo a pescar la merluza patagónica, el krill que están sacando en grandes cantidades, que es la base alimenticia de muchísima fauna marina, por lo que pude aprender cuando estuve por allí, ¿no? Y bueno, existe esa propuesta y realmente te das cuenta de lo difícil que es que estas protecciones salgan adelante, porque solamente 2 países de todos los que están en esa convención internacional dicen que no, que ellos se niegan a aprobar eso porque no les interesa por razones económicas, fundamentalmente ahora mismo, que son Rusia y China. Y por estos 2 votos, pues como tiene que ser por unanimidad, pues la propuesta se presenta año tras año para proteger mayores áreas del mar Antártico Austral, o sea, el océano, y no hay forma de cambiar eso, ¿no? Hablando con el nieto de Cousteau el otro día, que él está un poco abanderando esta batalla por conseguir esto, decía, por favor, cuéntalo en todos los sitios para que haya mucha presión. Y me decía, y traslada el mensaje que lo que hay que hacer es tener gobiernos que apuestan por la protección, porque por mucho que tú quieras hacer que se proteja el océano, si luego resulta que tus representantes no lo van a hacer, ¿no? Pues no basta, tenemos que conseguir que haya dirigentes y que consideren que proteger los océanos es importante. Bueno, pues al hilo de lo que comentabais antes, pues bueno, era un poco trasladar ese mensaje, ¿no? Que existe esta gran iniciativa, sería como el mayor santuario oceánico que habría en el planeta que consiguiera, ¿no? Perfecto. Yo la verdad que no sabía muy interesante todo
Queríamos comentar que contamos con la presencia de la asociación Promemar, que nos dice en el chat, en las Islas Canarias fue un desastre introducir lúminas y doradas, ya que se escaparon y han acabado con mucha fauna autóctona. Además también dicen, comentaron aquí, que Promemar ha retirado 36 toneladas de residuos del mar hasta el 2019, en 7 años, y este año encontramos más residuos. Y como una pregunta final, que podríamos como cerrar un poco este tema, Luis Ruiz pregunta, como se ha comentado, un evento puntual como la COVID parece que ha logrado revertir todo el trabajo de concienciación social en el caso de los residuos de plástico. ¿Qué factores piensan que pueden ser clave para lograr un cambio sostenido de las percepciones sociales y que además logre conseguir el cambio comportamental del conjunto de la sociedad y acercarse a un equilibrio del desarrollo ambiental, económico y social? Un poco para cerrar, está muy buena esta pregunta. Quizás, Josep, si quieres comentar, para que los 4 exponentes comenten esto y cerramos esta mesa redonda. Voy a ser muy breve porque creo que Ujú. queda poco tiempo, pero me voy a referir a 2 personas y, bueno, la manera que comentabas es que no hay que olvidar lo que se ha aprendido. Desgraciadamente vendrán otros problemas, pero yo creo que hay que insistir, a pesar de que a lo mejor las cosas estén muy bien o mucho mejor de aquí 4, 5, 6 meses, los medios de comunicación tienen un papel importante, los científicos también. Tenemos que ir recordando a la gente, oiga, ha pasado esto, por favor, vayan cuidado, ha pasado esto. Yo creo que no hay que olvidar, porque si no, ese mensaje se va a perder, ¿no? Hay un mensaje muy bonito de Fernando Valladares, del CSIC, donde yo lo recomiendo porque ha hecho una campaña fantástica demostrando muy bien que la pérdida de biodiversidad, el ocupar los hábitats de las especies salvajes, realmente tiene mucho que ver en esas pandemias que han venido y que pueden venir. En el océano esto también puede pasar y lo tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y el último mensaje, yo lo digo porque me gusta mucho, pero lo he cambiado un poco, fue en una de las últimas conferencias de Federico Mayor Zaragoza, que, bueno, qué decir de Federico Mayor Zaragoza, ¿no? Dijo muy claro que somos la última generación que puede revertir este cambio tan drástico en el planeta. Te quedas un poco preocupado, pero luego le damos un poco la vuelta y dices, tenemos el lujo de ser la generación que puede parar la degradación del planeta. Aprovechémoslo entre todos. Muchísima responsabilidad eso. Sí, pero Eh, alguien tiene que tenerla, ¿eh? Pero a ver, más que el miedo tiene que ser un privilegio. Entonces lo entenderemos mejor. un llamado a la acción. Joaquín, si quieres dar un mensaje final. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que bueno, la pregunta de Luis es muy buena y yo creo que COVID-19 nos da una gran oportunidad de volver a poner encima de la mesa el papel de la ciencia con un día como hoy, Día Mundial del Océano, de volver a poner sobre la mesa el papel clave del océano como un elemento esencial del bienestar de los ciudadanos y de su calidad de vida. Y yo creo que hay en estos momentos dos grandes retos. Uno mundial muy claro de emergencia climática y otro mundial y local también, que es todo el tema de plásticos. En el tema de los plásticos, sin duda, este es el gran problema en estos momentos que tenemos que buscar la forma de cómo abordar y en particular con COVID, pues bueno, lo que no puede ser es que mascarillas y guantes, si los dejamos en la calle o al salir del supermercado, lo que los ciudadanos aún no han interiorizado quizás, y para esto sirven también este tipo de acciones, es que en muchos casos esto acaba en la playa, acaba en el océano. Y por tanto, ahí pues apelar, como ya se ha dicho entre todos, a la responsabilidad individual como un elemento esencial de protección de nuestros océanos. Muchas gracias. Sí, perfecto. Sobre todo que ahora acá se viene el verano en Europa, bueno, Chile no, en invierno. Rosa, ¿quieres comentar? Sí, bueno, pues un poco
estoy, vamos, de acuerdo con lo que comentaban los otros dos compañeros de la mesa. Evidentemente es un tema de responsabilidad individual, pero yo voy un poco más allá. Yo creo que es responsabilidad individual y responsabilidad de las instituciones también para que promover este tipo de actuaciones. Es decir, que no nos puede dejar tampoco toda la carga a los consumidores de mascarillas y de guantes cuando por otro lado nos están diciendo no, te lo tienes que poner porque es que te lo tienes que poner, que eso te da seguridad y no te dan otra alternativa de decir, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos, que sepas que esto no se recicla, este plástico, por más que le dejes aquí, esto va a una incineradora, no se puede reciclar. Yo creo que hay, no sé, como que ahí falta más una campaña también desde las instituciones también un poco para promover ese cambio de actitud y bueno, y en algunos casos pues directamente prohibiciones, es decir, hay cosas que ya se pueden empezar a prohibir directamente, ¿no? Porque hay veces que solamente nos cambia el comportamiento cuando nos prohíben, ¿no? En Madrid la gente dejó de ir al centro de Madrid con el coche cuando se prohibió ir con el coche, no porque no viéramos todos los días que entrábamos en Madrid una boina negra espantosa sobre la ciudad, que era lo que estábamos respirando. Hay veces que ya hay que ir un poco más allá y decir, bueno, sí la responsabilidad individual, como eso parece que tarda en llegar la responsabilidad individual, si no, no sería posible ver ahora ni una sola mascarilla por el suelo, ni un guante, y es que las estamos viendo sembradas continuamente cuando salimos a la calle, sino que además empezar a tomar medidas un poquito más drásticas, ¿no? De prohibición y de sanciones donde corresponda, ¿no? A quien vulnere, digamos, pues esa normativa, ¿no? O sea que yo creo que las dos cosas tienen que ir en paralelo, ¿no? La responsabilidad de todos y, por supuesto, para quien no la tenga, pues la sanción correspondiente y la normativa correspondiente, ¿no? Sí. Y Mónica, no la veo en, si quieres comentar. No, sí Ah, estoy aquí. no te veía, estás como... Sí, lo primero, agradecer la invitación, que no tuve el tiempo de hacerlo al inicio. Me gustó bastante la mesa que planificaron y que ustedes hicieron. Le agradezco el tiempo igual de poder hacerla y que las otras personas igual, Josep, eh, Rosa y Jordi, gracias, no los conocía, así que aprovecho también. Y en relación al tema, yo creo que hay algo muy importante que tiene que ver con la generación nueva, con esta generación. Yo sé que a lo mejor nosotros somos parte porque estamos enseñando y generamos mayor conocimiento, pero viene esta generación y esta generación sí está preocupada de muchas cosas que para nosotros no eran importantes. Y la generación que está ahora sí está preocupada de los desechos de las playas, sí está preocupado de muchas cosas y entre comillas es la que nos mueve. De repente, bueno, acá en Chile hay algo que se llama el Congreso Futuro, que es un congreso que se da y que se transmite en distintas, y la mayor cantidad de individuos que asisten o que los ve son jóvenes, porque ellos ahora sí tienen algo que decir y están muy empoderados de muchas cosas. Yo creo que algo muy importante que está, como decía, Jordi hablaba de la integración. Yo creo que algo muy importante para que ocurra esta integración es la educación y el conocimiento. Entonces yo creo que mientras podamos entregar la educación y el conocimiento, yo creo que sí tengo esperanza, igual que Jordi, lo que pasa es que no sé cuándo, pero sí va a llegar. Yo creo que con esta sí se puede, pero yo sí creo que necesitamos que todos participen, es un cambio que incluye de adentro, que nosotros somos, entre comillas, los que estamos llevando esto. Entonces sí es necesario que parta por nosotros. Yo soy súper... en mi casa las botellas van aparte, se reciclan, no compramos, entonces mis hijos están como, ven un papel en la calle y lo recogen, están como súper concientizados ya pero yo veo a mis estudiantes y mis estudiantes van a la playa, recogen, hacen limpieza, sin tener nada más que una dicha personal en lo que están haciendo. Entonces, sí, yo creo que esto igual nos lleva, yo creo que el COVID igual, aparte de todo lo negativo que ha significado económicamente y en otros ámbitos, yo creo que sí nos da la opción de volver a una retrospectiva, a mirarnos hacia adentro. Entonces, sí creo que la ayuda de todos los granitos de arena
pueden ayudar mucho a que las cosas funcionen. Porque esto es general, no podemos tener algo encerrado como es que lo que les decía yo, por ejemplo, en acá se da mucho que tenemos las áreas protegidas, reservas nacionales, pero si tenemos el problema con el cambio climático y tenemos otros problemas, se están muriendo igual. Hay que ver una acción global general. Entonces, y esa acción global general, si podemos educar, si podemos concientizar y podemos integrar, yo creo que tenemos buena expectativa y podemos generar algo más grande. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, cerramos esta charla que estuvo muy, muy interesante, muy importante. Recordar que es el Día Mundial de los Océanos. Bueno, si quieren ver los tweets, que ahí está Mesa Redonda, la salud del océano, quedó muy claro eso. En Twitter pueden ver los tweets que prepararon nuestros compañeros con el hashtag Día Mundial Océanos. Y agradecerle a nuestros 4 exponentes, Mónica, Josep, Rosa y Joaquín. Muy claro todo y bueno, una responsabilidad muy grande que tenemos esta generación y la próxima generación en cuanto a cuidar el único océano que tenemos. Así que muchas gracias a todos y bueno, y a todos los que nos oyeron en esta charla online que ha sido preparada por la Universidad Pompeu Fabra. Muchas gracias. 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 Gracias a todos.